Bienvenidos a esta miniserie titulada Madre Reina de los Ángeles, que por motivo de la fiesta patronal, con mucho cariño y trabajo, se estará presentando del 24 de julio al 1 de agosto la historia del santuario y parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Comenzamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú, bendita tú. Una de las tradiciones que se ha conservado hasta el día de hoy es que por el año de 1736, la epidemia de Matlazáhuatl, erupciones o granos, azotó extensas regiones de la entonces Nueva España. La enfermedad hizo estragos lamentables por las etapas y regiones del Valle del Mezquital, y esto obligó a muchos naturales otomíes de Actopan a que huyeran de la peste, en busca de un mejor clima y trabajo. Se establecieron en los aledaños de Tulancingo, escogiendo para vivir las faldas del Cerro del Tezontle, a la sazón cubierto de magueyes y nopales. Entre los migrantes de Actopan venía un otomí aficionado al arte de la pintura, que, en una frágil pared de adobe de su choza, pintó la hermosa imagen de la Madre de Dios, semejante a la que se venera en Asís, Italia, en la Porciúncula, así como la que existe en la Ciudad de México, la cual tiene como fondo un sol y está rodeada de ángeles. De aquí seguramente pasó a la que conocemos en la región de Tulancingo.